esto de la primera infancia? Aranzazú, si nos puedes comentar. Claro que sí, muchísimas gracias, me encantará platicar sobre esto. La primera infancia es el periodo que ocurre en la vida de las personas desde la gestación hasta que cumplen 6 años de edad. Y es un periodo particularmente crítico porque en él se desarrollan las habilidades, competencias que son la base para el éxito y la felicidad en la vida futura. Y no solo esto, materialmente, durante estos primeros años de vida se forma el 90% de nuestro cerebro, porque cuando nacemos, nuestro cerebro no está completamente desarrollado. Son las interacciones y las condiciones a las que nos enfrentamos las que van a determinar materialmente nuestra arquitectura cerebral. Es decir, qué circuitos neurológicos se forman y cuáles no se forman. Y esto está relacionado con las habilidades a lo largo de toda la vida. En estos primeros años aprendemos a ver, a escuchar, a sentir, a amar, a regularnos, a planear. Es decir, todas las habilidades fundamentales que son la base de habilidades más complejas. Pero también ocurren programaciones metabólicas que inciden en nuestra salud a lo largo de toda la vida. Si nosotros tenemos acceso a servicios de salud y tenemos una nutrición adecuada, es mucho menos probable que enfermemos de condiciones crónicas no transmisibles como obesidad, hipertensión, diabetes. Entonces, esta primera infancia es la etapa de mayor vulnerabilidad, pero también la de mayor oportunidad para construir vidas saludables, productivas, felices y de bienestar. Claro, es como por ahí dice, ¿no? Que pues infancia marca la adultez, ¿no? O es sinónimo del futuro. Entonces, bueno, pues ya que nos explicas qué es esto de la primera infancia, me gustaría comentar que ellas son parte de esta organización, de una de las 500 organizaciones que conforman el Pacto por la Primera Infancia, que están realizando una iniciativa que nos gustaría mucho que nos platicaran sobre qué se trata. Claro que sí. El Pacto por la Primera Infancia es un colectivo integrado por más de 500 instituciones de todo el país que tenemos un propósito común, que es hacer de la primera infancia una prioridad. ¿Por qué? Como ya lo explicaba, porque es una etapa esencial en la vida, pero que normalmente no obtiene la atención que merece. Mucho más si lo vemos desde una mirada de política pública, ¿no? Normalmente quienes quieren gobernar, quienes toman decisiones, están muy concentrados en los problemas adultos, ¿no? Desde una visión adultocéntrica, sin tener a la vista o la sensibilidad o sin haber entendido que realmente donde deberíamos estar poniendo nuestros esfuerzos es en asegurar a las niñas y niños menores de 6 años acceso a servicios de salud, nutrición de calidad, oportunidades de aprendizaje, protección frente a toda forma de violencia y un cuidado cariñoso sensible. Esa sería una forma muy efectiva de resolver otros problemas que nos preocupan mucho. Problemas de aprendizaje o bajo desempeño escolar en general, baja productividad, alta incidencia de enfermedades de salud física y salud mental. Entonces, ¿qué es lo que propone el pacto? Está llamando a las candidatas y candidatos a puestos de elección popular a suscribir un compromiso que establece que en el caso de ser electos van a llevar a cabo todas las acciones necesarias para avanzar en el cumplimiento de 12 metas del Pacto por la Primera Infancia. Estas 12 metas son la aspiración que tenemos, que queremos alcanzar en los próximos 6 años para mejorar aspectos esenciales de la vida de las niñas y los niños. Uno, por ejemplo, disminuir la pobreza y la pobreza extrema. Ya en un momento la maestra Excel les platicará un poco de cuál es la situación en términos de pobreza. Tenemos metas, por ejemplo, incrementar la prevalencia de lactancia materna, que sabemos que es valiosísima para la salud de las niñas y los niños, pero también de las madres que amamantan. Disminuir prevalencias de desnutrición crónica, anemia, sobrepeso, obesidad. Incrementar las coberturas de vacunación, que como ustedes saben son esenciales para proteger de enfermedades mortales o discapacitantes. Incrementar la cobertura de tamices neonatales, que son esenciales para detectar enfermedades metabólicas graves en los primeros días de vida y que se tienen que atender de manera importante. Ampliar la cobertura de educación inicial, que es un modelo, no es propiamente educación escolarizada, sino son programas que desarrollan habilidades tanto en las niñas y niños menores de 3 años como en sus padres. Incrementar la cobertura de educación preescolar de los 3 a los 5 años, que es una cobertura relativamente baja para el nivel de desarrollo que tenemos en este país. También crear una oferta de habilidades parentales, porque quienes somos padres y estamos criando, pues hacemos lo mejor que podemos, pero a veces la verdad no sabemos. Nadie nos enseña a ser papás y es el trabajo como más
crítico, esencial e importante en nuestra vida y nadie nos enseña. Entonces replicamos lo que nos han enseñado nuestros padres, que quizá fue bueno, quizá no tanto, ¿verdad? Y también, otra nota que estamos poniendo, registro de nacimiento. Es increíble, pero todavía 18% de las niñas y niños no están registrados, entonces necesitamos mejorar esas coberturas. Por supuesto, disminuir todas las formas de violencia contra la primera infancia, particularmente disciplina violenta, desapariciones y violencia sexual. Y una última que nos encanta y que le incorporamos a petición de las niñas y los niños, que es incrementar el tiempo que madres y padres pasan jugando con sus hijas e hijos y también crear mejores espacios públicos y seguros para que las niñas y niños puedan jugar. Entonces estas metas, como ustedes las escuchan, cualquiera que esté cuidando a una niña o un niño pequeño dice, ah, claro, esto es importante, ¿no? Pero necesitamos que trascienda del ámbito de lo privado. O sea, no podemos seguir pensando que la crianza de las niñas y niños es solo algo que les toca a las familias, ¿no? La comunidad y el gobierno tiene que asumir una responsabilidad en garantizar los derechos de estas niñas y niños, creando las condiciones y las políticas que faciliten a las familias cuidar a sus hijas e hijos y a sus niñas y niños acceder a los servicios que necesitan. Entonces, ese es el planteamiento que estamos haciendo desde el Pacto por la Primera Infancia. Hola Ixchel, hola Aranzazú, te saluda Camilo, la saluda Camilo. Yo tengo una duda respecto a esto. Bueno, ya hablamos sobre el papel que deben de tener los actores políticos. A mí me surge una duda. ¿Cuál es el papel, el rol que tendrían que jugar las y los profesionistas, por ejemplo, de la salud, de la educación, para que este proyecto se pueda implementar de una manera adecuada? O sea, ¿cuál es el papel que tienen que llevar? ¿Quién quiera contestar? Claro, mira, de entrada se debería trabajar mucho en garantizar que estos profesionales de la educación y de la salud estén permanentemente actualizados en la mejor evidencia sobre qué es lo que le conviene más a las niñas y niños en primera infancia. Porque lo que hemos llegado a identificar, por ejemplo, es que muchas veces son los pediatras o personal de salud quien te recomienda, ante cualquier problema en lactancia, por ejemplo, te recomiendan la fórmula, ¿no? ¿Y esto qué significa? Que hay una práctica clínica que no está basada en la mejor evidencia ni en las recomendaciones internacionales. O bien, hemos visto profesionales de la educación que todavía no tienen muy claro este tema, por ejemplo, de interacciones positivas o crianza positiva. Entonces, de entrada, ¿cuál es el rol de estos profesionales? Es esencial porque son las personas de primer contacto con niñas y niños y tienen que estar formados y actualizados permanentemente en la mejor evidencia sobre aquellos enfoques que son más garantistas de los derechos de las niñas y niños en primera infancia y que son mejores para su desarrollo. De entrada, esa sería mi respuesta. Ok, Ixchel, me da mucho gusto saludarte y preguntarte respecto a esta investigación que ayer presentaron en el evento en donde se dio a conocer esta iniciativa. ¿Cuáles fueron, si nos pudieras mencionar algunos de los hallazgos que la audiencia de aquí de Disrupciones todavía no conoce, de esta investigación que realizaste que se llama La deuda pendiente, acceso a los derechos? Análisis de la pobreza multidimensional en primera infancia entre el 2018 y 2022 en México. Muchas gracias, Isabel. Camilo y Cau, que ya se fue con nuestra primera infancia que estaba ahí, ¿no? Y precisamente nos hace notar el tiempo que nos requiere cuidarlo, atenderlo, lo importante que es. ¿Cómo se llama? Lucio. Ay, hola Lucio, mucho gusto. Bueno, muchas gracias ahora sí por tu pregunta. Procederé a contarte un poquito. El análisis que hicimos primero es un análisis propio desde el pacto a partir de la información que publica el Consejo Nacional de Evaluación para la Política de Desarrollo Social, Coneval. Y entonces lo que hacemos es adentrarnos en los datos que analizan a las niñas y niños menores de 6 años. Y digamos que antes de pasar a los hallazgos principales, me gustaría hacer como algunas acotaciones conceptuales para que podamos entender a qué nos referimos, por ejemplo, con pobreza, ¿no? Porque se llama pobreza multidimensional. Esto quiere decir que en México lo que hace la medición es considerar distintos aspectos o distintos indicadores para construir este indicador final. Entonces, conjuga, digamos, ingresos y acceso a las carencias, acceso a derechos sociales, que son seis derechos principales: educación, salud, seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios de la vivienda,
y alimentación nutritiva y de calidad. Entonces, si alguien se encuentra en situación de pobreza, no tiene ingresos suficientes para alimentarse y consumir servicios básicos como compra de ropa y algunos elementos así, pero cuando alguien se encuentra en situación de pobreza extrema, no tiene acceso a 3 derechos sociales por lo menos, y sus ingresos no son suficientes para alimentarse. Entonces estamos hablando de una situación mucho más aguda, ¿no? Y en el Coneval establecen como líneas, tanto para lo urbano como para lo rural. Entonces, por ejemplo, en el caso de lo rural, la pobreza extrema se refiere a ingresos de 1,600 pesos. O sea, sí está delicado, ¿no? Y los principales hallazgos serían, pues primero, que las niñas y niños menores de 6 años son más vulnerables a encontrarse en esta situación. Casi en el país la mitad de las niñas y niños se encuentran en situación de pobreza. Es el 48.1%, pero las personas deben entender que hay 12.4 millones de niñas y niños en el país. Entonces estamos hablando de alrededor de 6 millones de infancias. Esto es bastante gente, bastantes niñas y niños. Por otro lado, que la carencia por acceso a servicios de salud ha ido incrementando desde 2018 y esto sí afecta a casi 5 de cada 10 niñas y niños, ¿no? Entonces esto sería importante destacarlo, que la carencia por acceso a servicios de salud no ha logrado disminuirse, sigue afectando desde 2018 a 6 de cada 10 niñas y niños. Y yo creo que esos serían como algunos de los principales datos que me gustaría destacar. Bueno, mire, otra cosa, ¿no? La pobreza en primera infancia ha disminuido desde 2018 a 2022. Estábamos en 52.5 en el 2018, luego pasamos a 54.3, pero en 2020 por el efecto de la pandemia y ahora redujimos, ¿no? Eso es importante destacarlo. Pero esta tendencia no se replica en el caso de pobreza extrema y es ahí donde estamos apuntando pues sí, la necesidad, ¿no? De la atención focalizada en específico. Ok, muchas gracias. Pues aquí estamos batallando con la primera infancia que quiere tener el micrófono y poder hablar, pero aquí la pregunta sería un poco para Itzel sobre todo este pacto que se ha firmado. A mí me tocó estar en una firma de... recuerdo que fue el primer pacto que se firmó para la primera infancia, fue en 2006 con los candidatos presidenciales, porque eso se llevó a cabo en Acapulco con el fin de incluir a los niños indígenas. Pero eso, ¿en qué ha repercutido para la infancia, la primera infancia? ¿Hay algún avance? Porque vemos que en los campos agrícolas siguen habiendo mujeres y niños lactantes que no tienen guardería, que no tienen espacio recreativo para los niños. ¿Hay algún avance de todo eso con los pactos que se han firmado y lo que se busca hasta ahora con esta firma? Si me permite, Six, voy a tomar Justamente te iba a ceder la palabra, gracias. Sí, muchas gracias. Mira, nosotros como Pacto por la Primera Infancia empezamos hasta 2016. Yo creo que ahí seguramente fue otro compromiso al que tú te estás haciendo referencia. Nosotros empezamos a hacer este llamado específicamente por la primera infancia en 2016 y nuestro primer ejercicio fue en Oaxaca. El siguiente año lo hicimos en el Estado de México, luego hicimos una firma a nivel presidencial, digamos en 2018, y luego repetimos hasta 2021. Sin embargo, la pregunta es igual de pertinente. Entonces, ¿ha mejorado o no ha mejorado la situación de la primera infancia pues, a lo largo de los últimos años? Históricamente la primera infancia no ha tenido el peso suficiente desde la mirada de las políticas públicas, es decir, los indicadores que nos hablan sobre el ejercicio de los derechos de la niñez no han tenido mejoras significativas, pues quizá en la última década. Es por ello que hemos decidido hacer este esfuerzo de sumar a cientos de organizaciones para darle el mayor impulso político a este tema. Te cuento qué es lo que hacemos nosotros con los estados, porque este ejercicio lo hacemos también a nivel estatal. Cuando un candidato o candidata a gobernador firma el pacto y resulta electo, nos ponemos a trabajar con ellos una vez que reciben su constancia de mayoría y hacemos planes de trabajo anuales para tratar de avanzar en la construcción de políticas públicas co-creadas
con familias, organizaciones y gobierno para tratar de empujar estos indicadores. Este trabajo no ha sido para nada sencillo, ¿no? Siempre ocurren cosas que lo han dificultado. Por ejemplo, en Oaxaca, me acuerdo muy bien, después de la primera firma estábamos trabajando excelente, teníamos trabajo con todo el gabinete y vino aquel terremoto tremendo que destruyó Oaxaca y que paralizó prácticamente al gobierno del estado pues, durante casi 2 o 3 años. ¿Qué sí hemos logrado? ¿No? Hemos logrado que las administraciones estatales e incluso la federal incluyan en sus planes y programas a la primera infancia. Antes ni siquiera la mencionaban. Por ejemplo, ahora no sé si ustedes notaron en el debate presidencial, fue la primera vez que en un debate presidencial se mencionó explícitamente a la primera infancia. Esto podría parecer un logro menor, pero es como el primer paso para avanzar en políticas más concretas que lleguen a la vida de las niñas y los niños. El modelo que nosotros proponemos en los estados es que se formen comisiones de primera infancia en el marco de los sistemas de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Ahí los sectores, educación, salud, protección, bienestar, tienen que trabajar de manera conjunta, hacer un diagnóstico sobre la situación de la primera infancia en su entidad y luego priorizar qué problemas van a atender primero, porque hay muchísimos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los problemas que vamos a atender primero? Y a partir de eso se construyen planes para tratar de incidir en esos problemas. Entonces, el avance que hemos logrado desde nuestro punto de vista tiene que ver con la visibilidad política del tema y la entrada del concepto primera infancia al lenguaje y al imaginario de los tomadores de decisiones. 2, la creación de condiciones institucionales y programáticas que facilita que se emprendan acciones en favor de la primera infancia. 3, que se visibilice el presupuesto, ¿no? La inversión en primera infancia y que aunque no lo parezca incremente, al menos de manera nominal, la inversión en primera infancia a nivel federal ha incrementado de manera importante en los últimos años. Esos son, digamos, 3 logros muy concretos. ¿Cuáles son los retos que hemos de enfrentar? Cosas que todavía no hemos logrado en el trabajo que hacemos de seguimiento a la firma. Nos cuesta mucho trabajo que los estados o quienes firman el pacto emprendan acciones de gran escala y gran impacto en sus entidades. Porque hacen cosas, muchas, pero como que se quedan pequeñitas, ¿no? Lanzan lactarios, incrementan la licencia de maternidad, pero para trabajadores del estado. Hacen campañas de recuperación del registro civil. Pero todavía necesitamos lograr que las acciones que se implementen sean a escala, es decir, que lleguen a un número importante de niñas y niños en primera infancia. Sin embargo, bueno, esto requiere voluntad política. Por eso el pacto pone mucho esfuerzo y mucho énfasis en generar las condiciones para lograr esta voluntad política. Hola, soy Camilo otra vez. Yo tengo una pregunta para Ixel. ¿Cómo podemos hacer que pues todas las comunidades, todas las poblaciones con diferentes tipos de características las podemos incluir en un proyecto? O sea, ¿cuál es el paso que se tiene que seguir, los pasos que se tienen que seguir para...? Porque sabemos que todas las niñeces son distintas, ¿no? O sea, en todos lados hay distintas características. ¿Cómo podemos hacer para, si no unificarlas, para integrarlas en el proyecto? Primero creo que vale la pena por eso son tan importantes los indicadores, ¿no? Para conocer las necesidades específicas de poblaciones distintas, porque sí, las infancias son distintas. Vemos, por ejemplo, que infancias que hablan alguna lengua indígena o que se encuentran en hogares indígenas tienen necesidades pues muy específicas. Por ejemplo, para el caso de pobreza extrema, pues sí se agudiza. Entonces, yo creo que uno de los elementos principales sería invertir en monitoreos y en sistemas de monitoreo para que te permita reconocer y conocer cuáles son los principales retos de las distintas poblaciones. Entonces, yo pensaría que esa sería una de las líneas principales. Y también algo que ya decía Ara, ¿no? Y en el pacto también lo hacemos, es este seguimiento que hacemos con los estados. En específico, por ejemplo, para el caso de Campeche y Nuevo León, por el momento hemos realizado o acompañado a los gobiernos a realizar como un monitoreo de su oferta programática en específico y ahí revisando matrices de indicadores de resultados y los programas y las acciones y las atenciones que dirigen los gobiernos, identificamos
pues sí, recomendaciones puntuales, ¿no? Y focalizar. Focalizar sería una también de las recomendaciones principales, pero para focalizar hay que conocer, pues, estas necesidades particulares. Entonces, sí, un poco ahí se coordina esta situación. Y adelante, Ara, adelante. Sí, ahí solo agregar que un mecanismo que hemos propuesto a las entidades federativas e incluso a los municipios es que cuando hagan sus diagnósticos incorporen la opinión de la primera infancia. Y yo sé que suena raro, pero es perfectamente factible. En 2019 diseñamos una metodología para preguntarle a niñas y niños a partir de los 2 años una pregunta muy sencilla, que es ¿qué te pone feliz y qué te pone triste o no te gusta? Y lo plasmaban en un dibujo. Y luego, para que no fuéramos los adultos los que interpretáramos el dibujo, les preguntábamos ¿qué dibujaste? Y los resultados fueron interesantísimos y permiten priorizar políticas públicas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que más le gusta a los niños? ¿Qué es lo que más les preocupa o les aflige? Pues, todos los estados y municipios que están implementando la metodología que proponemos hacen este ejercicio, y esta opinión de la primera infancia es un criterio que ellos utilizan para priorizar por dónde van a empezar. Entonces, es una forma muy creativa, me parece, no solo de incorporar a las comunidades, sino a las niñas y niños que van a ser sujetos de la política. Claro. Bueno, ya nos platicaste qué es lo que sí se ha hecho. Además de que este pacto es importante porque se pretende que se firme el próximo 22 de abril para para las 2 candidatas y el candidato presidencial, y para los aspirantes igual al gobierno de la Ciudad de México. Me gustaría preguntarles o sea, y si no lo firmaran, pero más allá de que no lo firmen, o sea, como para que no se quede en solamente el papel, ¿no? Ustedes les dan un acompañamiento, ya tienen un estudio, estaba revisando, en donde no nada más se detecta las áreas de oportunidad, ¿no? Las carencias, sino también ya tienen un trabajo realizado respecto a cómo. Si nos pudieran platicar sobre esto. Sí, parte de lo que firman las candidatas y candidatos, además de las 12 metas, es una cosa que se llama condiciones institucionales, que está como basada en las normas que tienen que seguir los gobiernos para hacer políticas públicas. Entonces, la primera condición es que tienen que incluir las metas en su plan nacional o planes estatales o municipales de desarrollo, en sus programas especiales e institucionales, en sus programas sectoriales y en sus programas presupuestales. Entonces, este es un caminito muy clarito de por dónde hay que seguir. El segundo es que tienen que crear un sistema de monitoreo para ir siguiendo estos indicadores y ver cómo avanzan. El tercero es que tienen que asignar recursos, ¿no?, a los programas con los que van a financiar cómo se van a alcanzar estas metas. Y el cuarto es que tienen cada año que en su informe de gobierno incluir un apartado de primera infancia. Pues digamos que al poner estos pequeños candaditos, en el Pacto por la Primera Infancia nos hacemos un caminito de lo que tenemos que ir empujando con quienes firmaron y resultaron electos. La metodología que seguimos es, una vez que reciben la constancia de mayoría, nos reunimos con los que firmaron y con su equipo y construimos planes de trabajo anuales. Entonces, eso ha sido muy útil. Pero además, otra cosa que ha sido muy útil para nosotros es, siempre tratamos de sentarnos con los gobiernos con propuestas y con propuestas de apoyo. En nuestra experiencia hay muchísimos servidores públicos comprometidos y que les importa el tema, pero a veces no les alcanza el tiempo, los recursos, la capacidad. Entonces nosotros tratamos de acompañar técnicamente a esos servidores públicos para ayudarles a implementar los cambios que se requieren, como el estudio que les contaba Ixchel. Imagínense que revisamos todos los programas que tienen y les decimos, mira, para que tú le puedas pegar a las metas, tienes que modificar estos programas en este sentido. Te sugerimos que estos quizá no van en el sentido correcto, o tienes que crear estos nuevos programas que aún no tienes. Esto no es para nada sencillo, porque una cosa es hacer las recomendaciones de política y otra cosa es que esto que realmente se implemente. Entonces se requiere voluntad política a lo largo de todo el sexenio, no solamente en la campaña. Entonces, el pacto como colectivo tiene que permanentemente estar creando condiciones para visibilizar el tema otra vez, para que no se les olvide a quienes firmaron en campaña que tienen un compromiso que cumplir. Nosotros ponemos por delante acompañamiento, asistencia técnica, los contactamos con expertos, pero ciertamente
siempre está esta posibilidad de que la voluntad política se diluye en el tiempo. Y por lo tanto, todo el tiempo requerimos de los medios de comunicación para que nos ayuden a mantener el tema en la agenda. También, como decías, hacemos estudios muy profundos sobre algunos temas. Por ejemplo, hicimos un estudio de vacunación súper profundo, donde derivamos 49 recomendaciones de política para pues, tratar de abatir el rezago en el que nos encontramos. Y así vamos haciendo sobre diferentes temas con el objeto de orientar la toma de decisiones en el ámbito de la política pública. Aranzazú, te saluda aquí Cao Serenio. Acá Lucio ya se quedó dormido después de su primera batalla. Bien. A mí me gustaría preguntarle o saber, ya sé que este 22 de abril van a firmar el pacto. ¿Van a estar ahí los 6 candidatos, los 3 presidenciales y los 3 de la Ciudad de México? ¿Y en qué lugar se va a realizar? Se va a realizar en el Papalote Museo del Niño el 22 de abril. Y sí, efectivamente ya tenemos la confirmación por parte de todos los equipos de campaña de que van a estar ahí, ya saben a qué hora tienen que estar ahí, ya están haciendo los scoutings propiamente dichos. Entonces, la verdad es que estamos pues muy contentos de la respuesta que hemos recibido, porque pues el primer paso está firme. Esperamos que después de la firma de las candidatas, el candidato presidencial y los que van a la jefatura de gobierno, pues se nos venga una desbandada de firmantes, ¿no? Nosotros nos encantaría que todos los candidatos y candidatas a las gubernaturas, a las diputaciones federales, estatales e incluso a los municipios, pues se animaran a firmar, porque estamos clarísimos de que cambiar las condiciones estructurales que llevan a que las niñas y niños vivan en condiciones de adversidad requiere de la voluntad política de todos los poderes y de todos los órdenes de gobierno. Y sin duda requiere de una gran responsabilidad por parte de la sociedad civil y los propios mamás y papás, porque lo que yo me he dado cuenta es que no tenemos conectada la crianza con la ciudadanía, ¿no? Creemos que nos toca criar en lo doméstico y que tenemos que hacerlo con nuestros propios medios, cuando en realidad nuestros hijos e hijas son portadores de derechos. Y nosotros tendríamos que ser mucho más exigentes con nuestras autoridades para que garanticen esos derechos, para que en cada comunidad haya programas de educación inicial, programas parentales, espacios de cuidados seguros, ¿no? Alimentación accesible y de calidad, que vayas a tu clínica y haya vacunas, que cuando tú vas a que te revisen a tu niña o a tu niño en tu control del niño sano, te hagan una evaluación del desarrollo infantil, te digan cómo estimularlo de manera adecuada. Por supuesto que cuando vas a parir, que lo hagas de manera segura, en un ambiente no violento, que te dejen ir acompañado por tu pareja, que le hagan tu tamiz inmediatamente a tu bebé. O sea, pero como que todavía las familias no entendemos que podemos exigirle esto a los gobiernos y que debemos hacerlo. Entonces, mucho de nuestro llamado es a despertar en mamás y papás ese celo de decir, pues no lo tengo por qué hacer solo, ¿no? O sea, necesitamos que la comunidad y que el Estado nos apoye y que lo estemos exigiendo permanentemente, porque si no lo exigimos, difícilmente vamos a lograr que se institucionalice este apoyo. Yo otra vez, Camilo, ya casi como para ir cerrando, yo tengo una duda. Quizás es un poco obvio la respuesta, pero creo que es necesario como verbalizarlo. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta o cómo sabremos que estos resultados que este proyecto está funcionando? ¿Qué es lo que va a pasar cuando el proyecto comienza a avanzar y empecemos a ver resultados? ¿Qué es lo que se va a observar? Me gustaría que me contestara Ixchel, muchas gracias. Adelante, Ara. Bueno, yo quiero decir también algo, pero si gustas tú primero, Ara. No, Ix, dale. Bueno, ¿qué querríamos que ocurriera, ¿no? O cuáles serían como las primeras cosas que tendrían en los planes estatales o en el Plan Nacional de Desarrollo tendrían que aparecer atenciones y explícitamente qué se va a hacer sobre la primera infancia? Eso sería como de las primeras cosas que tendrían que aparecer. Después, ¿qué resultados podríamos obtener? Eso va a costar bastante trabajo porque son un montón de años y un montón de vicios, ¿no? Pero en realidad lo que vamos a obtener también probablemente sea indicadores ahí bien marcaditos, ¿no? Y yo, tal vez con la experiencia mucho más nueva de mi ingreso al pacto, he observado como este cambio
en las personas que están en los gobiernos y en los servidores públicos, y esta sensibilización y la forma en la que tratan a las y los papás y a las y los niños, creo que sí hace la diferencia. También vamos a ver como estas encuestas o estos instrumentos para escuchar a las niñas y niños. En realidad eso es de las primeras cosas que vamos a ver una vez que se hayan arrancado. Eso es lo que a mí me... Y a mí me gustaría agregar que en realidad hacia donde queremos, lo que quisiéramos ver para mostrar que esto está funcionando, es que las familias en sus territorios vieran mejores servicios. Es decir, esto que les estoy diciendo, que puedas ir a tu clínica durante el embarazo, ¿no? Y que te den tus suplementos y te expliquen la importancia de la lactancia materna y te den técnicas para amamantar y para estimular a tu bebé. Que cuando vayas a tu parto no haya violencia obstétrica, ¿no? O sea, que puedas ir con tu pareja, que sea un parto humanizado en lo más posible, que tú puedas parir de manera cómoda, que le hagan el tamiz a tu bebé o te hagan la cita para hacer el tamiz a tu bebé, que una persona, mi ideal sería, por ejemplo, que tú pudieras ver a alguien del personal de salud que te visitara en tu casa después de tener a tu bebé, que te resolviera problemas de lactancia y que te ayudara, ¿no? Si tienes una grieta, te ayudara, te enseñara cómo estimular, te diera pautas de crianza, que te llegara una invitación del gobierno a una escuela para padres, ¿no? Y que tú pudieras ir y que fuera gratuita. Que vieras en todos lados campañas para meter a las niñas y niños a preescolar, ¿no? Que fuera facilísimo que saliendo del hospital inmediatamente te registraran a tu niño. Eso es lo que tendremos que estar viendo. Sería la muestra de que el pacto está funcionando, de que esta movilización ciudadana está funcionando, que esos servicios súper concretos lleguen a las familias en sus territorios. Ese es el México que imaginamos. Eso es lo que tendremos que ver para evaluar en el tiempo, por supuesto, que esta movilización ciudadana y de conciencia se está funcionando. Pues muchísimas gracias por su tiempo a las dos, Aranzazú y Ixchel. Pues esperamos poder estar ahí presentes el 22 cuando suceda esta firma, que es el primer paso y de los importantes. Entonces, pues muchísimas gracias por su tiempo, por su espacio para atender aquí a la audiencia de Disrupciones. Gracias a usted. Y Daniela, si vas a ir, puedes llevar a Lucio. Es un evento diseñado para las niñas y niños menores de 6 años. Ay, que acá el papá Cau puede ir. Daniela está diseñado para ellos. Pero de hecho Daniela Pastrana le tenía una pregunta a ustedes. ¿Qué hacer con los niños terremotos como Lucio que no tiene dónde estar en este caso que estamos en el programa? Bueno, primero estar muy felices porque si están terremotos que están sanos. Así tienen que ser. Las niñas y los niños de esa edad son inquietos y son exploradores. Eso es lo primero. Lo segundo, claro que quisiéramos programas de cuidado accesible para que las personas mientras trabajan pudieran estar tranquilos de que alguien cuida a sus bebés. Pero mi respuesta sería ser muy felices de que son terremoto y buscar, digamos, técnicas de crianza cariñosa y sensible para entender qué es lo que debemos esperar de los niños en diferentes momentos de su edad. Pero a esta edad es lo que les toca hacer, ser terremotos. También me gustaría decirles a las personas que nos escuchan que conozcan el pacto. Tal vez si te suscribes a nuestro boletín puedas encontrar información al respecto que te ayude, que te dé una guía. Porque, pues sí, nosotras dentro del pacto trabajamos para y por las niñas menores de 6 años, pero sabemos que es bien complicado acompañarlo, ¿no? Entonces, sí, queremos que las mamás y los papás sean nuestros aliados vigilantes, pero les damos herramientas e información que pueden utilizar. Entonces, cada mes publicamos un boletín ciudadano donde ponemos todos los recursos que las 500 organizaciones del pacto generan para las niñas y los niños y sus papás. Sí, ok, si nos pueden pasar sus redes sociales, compartirlas para que la audiencia se suscriba. Encantada gracias por la posibilidad de platicar hoy. ¿Cuáles son sus redes sociales? Pacto 1A Infancia. Pacto 1A Infancia, en todas, Facebook, Twitter, X. O en Google pueden entrar a nuestra página oficial, Pacto por la Primera Infancia. Pacto Primera Infancia. Y en Google pueden preguntarle así, Pacto por la Primera Infancia, y ahí la primera página es la que
a la que le dan link y ahí se suscriben al boletín.